Un live action ambientado en el 2050, con la SDF-1 como parte de una gran flota de inmigración, y en donde los Zentradi serían seres grotescos. Desde 2007, Harmony Gold ha anunciado públicamente varias veces y cada cierto tiempo la adaptación de cine en acción real de Robotech. Pero, ¿y si te dijera que en los años 90 hubo un plan para estrenar una película en live action producida en Hollywood de la franquicia original de Macross? Corre el año 1994. En Japón, algunos lectores de la revista New Type y Shonen Ace recibirían un VHS especial con entrevistas e información sobre Macross Plus, Macross 7 y otros contenidos de la franquicia. Durante el minuto 8, el productor, Minoru Takanashi, mencionaría que se estaba trabajando en ese momento en una película de acción real que sería estrenada en Navidad de 1996, e incluso mostrarían diseños conceptuales y hojas del guión con el título Macross Final Outpost Earth. No obstante, después de esto, ya más nada se sabría de este proyecto. Tendrían que pasar 22 años, en 2016, para que una persona consiguiera copias de una guía para adaptar Macross a live action, escrito por Shoji Kawamori, el co-creador de la franquicia. Duke Calamori, dentro del podcast Speaker Podcast, contaría la historia de cómo dio con este interesante y exclusivo escrito que fue difundido en su momento en foros de Macross World. Kevin Seymour, director y actor de doblaje estadounidense, quien participó en muchos de los doblajes en inglés de anime en los 90, incluidos Macross 2 Lovers Again y Macross Plus, tristemente había fallecido en 2014. 2 años después, su sobrino se encontraría vendiendo, a través de eBay, material perteneciente a Seymour, cosas que podrían ser de valor para algún coleccionista, entre los que se encontraron unos documentos titulados, en inglés, Macross Live Action Movie Treatment por Shoji Kawamori, Studio Nue, y fechado el 10 de noviembre de 1992. Este tratamiento es un documento de apenas 13 páginas destinado a productoras, no al público en general, donde se explicaba las bases del mundo y personajes que debía tener la adaptación a imagen real para Macross. A continuación te mostraré qué es lo que indicaba Shoji Kawamori en este tratamiento, la trama que tendría, lo que habría que prescindir y reconoceremos elementos que serían usados para futuros títulos de Macross. A mediados del siglo XXI, la Tierra ha llegado al límite en sobrepoblación. Con la intención de buscar nuevos horizontes a través de las estrellas, la OnSpacie, una alianza de naciones, lanzará diferentes naves migratorias al espacio. Tiempo después de haber iniciado el plan de inmigración, una de las naves sería atacada por extraterrestres gigantes. Debido a esto, el Gobierno Unido diseñaría las Valkyries, aviones de combate transformables. Esta historia comienza con la nave de inmigración insignia de la flota, con unas dimensiones de 4.000 metros y llevando 200.000 habitantes a bordo. Ha estado varios años viajando en paz. La Macross se topará con su reto más grande, la guerra en contra de alienígenas gigantes y cómo una joven cantante lograría un milagro. Desde un inicio podremos notar las diferencias con la trama de las versiones animadas. La Macross SDF-1 es una nave más entre muchas otras, además de ser mucho más grande, ya que en la serie cuenta con 1200 metros. La super fortaleza dimensional tendría diferentes biomas en su interior, siendo modular, con su propia Amazonas, una sabana y un pequeño océano.
Esto recuerda a las naves ciudad que se comenzarían a ver en Macross 7 y que evolucionaron a lo visto en Macross Frontier. Algo curioso a notar es que en ningún momento Kawamori menciona que la Macross se transforma como en las versiones animadas. ¿Será acaso que se concientizó sobre lo problemático que es esta función en un live action o en general? ¿O prefería lo que hicieron con la Mega Road 01? En cuanto a los Variable Fighter, a los que llamarán simplemente Valkyries, tal cual las versiones animadas, pediría un rediseño con elementos de sigilo como en los F-117, B-2, YF-22 y YF-23 de la vida real. En este documento, Kawamori llama diferentes a los protagonistas, de manera provisional. Sin embargo, será sencillo identificar quién es Hikaru, Misa y Minmay de esta versión. Los habitantes de la Macross están hambrientos de entretenimiento. En la sala de conciertos se vuelven locos por la estrella pop del momento, María, una chica de 18 o 19 años cuya carrera va en ascenso. Fuera de la Macross, un escuadrón de valquirias hace un ejercicio. Un piloto llamado Ace ha prometido a su novia, Helen, quien es oficial del puente de la Macross, que obtendrá las mejores puntuaciones en el ejercicio. El teniente Roy Fokker da la señal de inicio de la prueba, a lo que Ace y otro piloto llamado Max compiten como si se tratara de un simple videojuego. De pronto, varios cazas son destruidos. No lograrían detectar al enemigo con sus escáneres, solo hasta que Ace los ve con sus propios ojos. Gigantes alienígenas, y ahora se dirigen a la Macross. Ace lo informa, y las defensas se despliegan, pero es inútil. Varios enemigos penetran la nave destruyendo varios módulos. En la sala de conciertos, María sigue cantando a pesar de las alarmas. Nadie ahí se lo toma en serio, ya que nunca habían sido utilizadas. El líder de estos alienígenas, los Zentradi, escanea la ciudad y se dirige a donde María se encuentra cantando. Los asistentes al concierto y la propia María por fin dimensionan el peligro en el que se encuentran al ver a Kamjin, el teniente Zentradi. Sin embargo, Ace llega justo a tiempo, transformando su nave en robot gigante y encarando a Kamjin, quien decide, justo con los demás atacantes, a emprender retirada sin más. Un elemento que explica a Kawamori en el tratamiento es sobre los enemigos, los Zentradi, quienes tendrían que ser muy diferentes a su contraparte animada, además de alejarse de ese aspecto casi humano, especificando que deberían ser grotescos. En el live action se simplificarían, eliminando sus pods de combate, dando a entender que, si iban a combatir, tendrían que hacerlo con sus propios cuerpos. Para nosotros, los espectadores, sería todo un misterio el trasfondo de los alienígenas. Ni se haría mención de las mujeres Zentran, las Meltrandi. Kamjin sería el único Zentran nombrado en este tratamiento. El único diseño conceptual que hemos podido conocer, visto en aquel VHS, es lo que intuimos a lo que se refiere Kawamori para la apariencia de los Zentradi. En cuanto a los protagonistas, Ace y Helen, ambos entre los 22 y 26 años, equivalentes de Hikaru y Misa respectivamente, ya son pareja en esta versión. Ahora que Ace ha salvado a tantas personas en la sala de conciertos y a María lo elevará a estatus de héroe en la ciudad, algo que subirá el ego del protagonista. María ha desarrollado sentimientos hacia Ace después de que éste la salvara del gigante. Ace, por su parte, parece también interesarse por María, llegando a preferir verla a ella que a Helen. Esta última está demasiado ocupada estudiando las evidencias de los alienígenas para darse cuenta de la infidelidad de su novio. Mientras tanto, el capitán de la Macross, de nombre Cheradon, pide refuerzos a la On-Spacey. Desafortunadamente tardarán varios meses en llegar. Los civiles a bordo, a sabiendas del peligro en el que podrían encontrarse, seguirán haciendo sus vidas con normalidad, divirtiéndose y asistiendo a los conciertos de María.
La chica, a pesar de tener mucho trabajo, se dará el tiempo para tener una inolvidable cita con Ace. Ellos se comparten sus sueños. María quiere ser la cantante número 1 de la galaxia, e igualmente Ace aspira a ser el mejor piloto. Esta cita sería interrumpida por Helen, quien había puesto un localizador en un pendiente que le había dado a María. Furiosa, Helen le grita a María sobre su dudosa calidad como cantante, ya que, en realidad, María tiene ayuda de sintetizadores que mejoran su voz. Como no podría ser de otra forma, el conflicto del triángulo amoroso hace acto de presencia en la historia. Aunque a diferencia del anime, aquí Ace y Helen ya tienen una relación. Nos enteramos que María no es precisamente la mejor cantante y le hacen usar el famoso autotune. Pero el drama tendría que esperar, ya que los Zentradi llegaron una vez más a la Macross en búsqueda de algo o alguien. Las alarmas suenan. Anteriormente, el capitán Sheridan había pedido usar armas nucleares en contra del enemigo, siéndole negado su uso, por lo que no lograrían evitar que una vez más los Zentradi ingresen a la nave. Sin embargo, no destruirían nada, parece que buscan algo. En el estudio de grabación, María intenta cantar su nuevo sencillo sin mucho éxito. El reclamo de Helen ha mermado su confianza. Kamjin la encontraría, tomándola y metiéndola en una cápsula. Después de esto, las fuerzas enemigas saldrían de la Macross sin mayores incidentes. Dentro de la nave es un caos. Los militares intentan descifrar el enigmático comportamiento de los alienígenas. Si quisieran destruirlos, ya lo hubieran hecho. Mientras tanto, Ace descubre que María ha desaparecido y pide a Helen volver a rastrearla con el pendiente que le dio. A pesar de tener una gran pelea donde Helen no puede ocultar los celos por el interés de su novio por María, ella accede a ayudarle, descubriendo que la idol no se encuentra a bordo de la nave. El localizador marca miles de metros afuera, en el espacio. Ace decide tomar una Valkyrie sin permiso y Helen lo acompañará. Alejándose de la Macross, serían interceptados y capturados por los Zentradi. Los llevarían a una nave nodriza y encerrarían. Ahí se encontrarían con María, sana y salva. Los tres teorizan sobre las intenciones de los alienígenas e intentarían escapar causando un shock en los gigantes, por medio de un beso. Durante el escape, María sentiría celos de la complementación que hay entre Ace y Helen. Esta distracción de la chica causaría que un gigante casi lograra recapturarla. La ayuda tanto de Ace como de Helen evitaría tal cosa. Esta acción por parte del oficial sorprendería a María, quien cree que Helen la odia. La respuesta de la militar causaría una epifanía en la idol. Helen le asegura estar comprometida con su labor como militar, proteger a las personas sin importar el riesgo y el haber sido herida en el proceso. María, al escuchar esto, hace una introspección. Acepta para sí misma que se ha comportado como una niña malcriada y se pregunta si alguna vez ha cantado con la misma convicción que tiene la militar por su misión. Finalmente lograrían llegar a la Valkyria, escapando de la nave, al mismo tiempo que dan aviso a la Macross. Roy Fokker y Max escoltarían la Valkyrie de Ace. Además, capturarían a Kamjin, quien había salido a perseguirlos. El capitán aprovecharía la excusa de salvarlos para utilizar las armas nucleares, destruyendo una gran cantidad de naves Zentradi. Sin embargo, una de ellas escaparía por medio del Fold. Kawamori no es especialmente descriptivo con los Zentradi para esta versión. Sin embargo, la indicación que hace es que las naves tienen que parecer orgánicas, como si se tratara de una colmena gigante. En cuanto a los personajes secundarios, tampoco fue muy descriptivo. En el tratamiento se menciona a Max, de 22 años, y Roy Fokker, de 30, que serían tal cual son en su contraparte animada. El primero como un piloto genio y el otro como el teniente de las tropas. Al capitán Sheridan, equivalente a Global, lo describe como excelente luchador y estratega, amante del combate.
También se menciona al alcalde de la ciudad Macros de nombre Rogers, un hombre naturalista y pacifista, quien seguramente servirá de contrapeso para Sheridan. Aunque no hay mucho desarrollo de este personaje, podríamos intuir que es la idea que implementaron posteriormente en Macro 7, con la alcaldesa Miria Farina Genus, quien antagonizaba con el capitán Maximilian Genus, quienes tenían muchas veces diferentes puntos de vista sobre el conflicto con el enemigo. Ace es tomado como una celebridad, ya que su aviso dio la oportunidad de atacar y destruir gran parte de la flota alienígena. Esto elevaría el ego del piloto hasta el punto de ignorar a María, quien ha perdido toda la confianza en su canto. Mientras tanto, Kamjin está siendo estudiado por la OnSpace. Helen es parte del equipo, descubriendo que su cerebro y estructura genética no es tan diferente al del humano, y que sus ondas cerebrales indican violencia. Un grupo dentro de la Macros apoyaría la aniquilación de los alienígenas, mientras que otro grupo pacifista abogaría por la vida de estos. La deprimida María se encuentra en el mirador del Amazonas, desconsolada, ya que fue incapaz de cantar en su último concierto. Cuando intenta cantar, Kamjin lo detectaría y se liberaría de sus grilletes violentamente. Helen leería en sus máquinas que las ondas cambiaron de espíritu de lucha a amistad y amor de un momento para otro. Después de encontrarse con Max y escapar, Kamjin llega frente a María. Ella, resignada a encontrarse con su final, se sorprende al ver al alienígena absorto. María alcanzaría a ver no solo sus heridas físicas, sino la soledad en sus ojos, e instintivamente vuelve a cantar. Al Zentradi parece gustarle. De pronto, Ace llega en su Valkyrie, ataca a Kamjin y lo arroja por una esclusa hacia el espacio. María, horrorizada, grita a Ace. Cree que asesinar al gigante era innecesario. Obviamente el piloto no comprendería su actitud. Podremos notar la similitud de lo que pasa al Zentradi cuando canta María con lo que en 2008 implementarían en Macros Frontier. Kawamori dejaba una nota sobre el canto y su efecto sobre los alienígenas. No sería un shock cultural como tal, sería algo más bien biológico, aunque no da muchos detalles y deja el tema abierto. María explica a los militares que el Zentradi escuchó su canción. Tiene emociones y sentimientos como los seres humanos. Sin embargo, deciden creer que la idol ha cedido por cansancio y el miedo, así que la internarían en un hospital psiquiátrico. Además de que así evitan que su versión llegue a los civiles y se arruina la narrativa de la OnSpace, donde ponen a los alienígenas como bestias sin sentimientos que tienen que ser destruidas. Helen, por su parte, aparentemente la única persona que notó el cambio en las ondas cerebrales del alienígena, no lo ha informado a sus superiores. La oficial haría una visita a María, quien insiste en que el Zentradi escuchó su canción, lo que explicaría el cambio en las ondas cerebrales del gigante. Mientras tanto, la batalla final estaría a punto de iniciar. 50 naves Zentradi se aproximan a la Macros. Los militares terrícolas están confiados, ya que un grupo de naves del Gobierno Unido llega por fin, disparando de inmediato contra los enemigos alienígenas, destruyéndolos a todos. Ace, quien acababa de recibir un ascenso a teniente, se prestó de voluntario para salir, acercarse y ser testigo de la victoria. Sin embargo, la algarabía duraría muy poco, ya que, desde otro punto, miles de naves Zentradi serían divisadas. No hay escapatoria. Las fuerzas terrícolas, ampliamente superadas en número, están siendo aniquiladas. El escuadrón de Ace ha sido diezmado y él, como único sobreviviente, se repliega a la Macros con su Valkyrie gravemente dañada. La Macros está al borde de la destrucción por la superioridad de los Zentradi. Helen, en la desesperación,
y recordando el cambio de Kamjin debido a la canción de María, comenzaría a idear la manera de hacer que los gigantes la escucharan. No hay nada que perder. La idea se la presenta a Ace, que la considera una locura. Helen apelaría al amor que una vez sintió para hacer que confiara en ella. Así que Ace parte en la búsqueda de María, quien ya no se encontraba en el hospital. La ciudad luce abandonada, ya que todo el mundo había sido llevado a un refugio. Finalmente la encontraría en el mirador del Amazonas. Ace le rogaría que volviera a cantar, y aunque en un principio María se negaría, al ver una nueva cara de Ace, quien ha perdido a sus amigos en la batalla, aceptaría finalmente. Helen configuraría ella sola el sistema de comunicación de la Macros. Desgraciadamente, las cosas se pondrían complicadas al ser destruida la antena emisora de la nave. Ace tendría la solución: salir en la Super Valkyrie y desde ahí llevar a María a cantar. La canción sonaría en todas las frecuencias posibles. En el puente de la Macros, el capitán y la tripulación no dan crédito a lo que están haciendo el teniente Ace y María. De un momento para otro, los Entradi dejarían de luchar completamente. A pesar de ello, un solitario misil va en colisión de la Valkyrie de Ace. Sin poder evitarlo, el misil hace contacto. Pero no en la Valkyria. Kamjin, quien había sobrevivido al último encuentro con Ace, se ha interpuesto en el curso del misil, protegiendo a María y al propio Ace. Y no solo ese Entradi, otros gigantes protegen al avión de combate. María no ha dejado de cantar, y de hecho su voz se ha intensificado, logrando que todos en la Macro se conmuevan. Mientras la canción de María sigue resonando en el universo, los Entradi, con una expresión de felicidad, se unen para cantar. Desde un inicio, Shoji Kawamori indicó que la película de Macros tendría que ser diferente a las películas de acción y efectos visuales americanas. Mientras que en Occidente los buenos siempre ganan por la fuerza, en Oriente va más allá, por el lado espiritual, que al final los dos bandos terminen con sus diferencias y se unan, y en Macros específicamente por el poder de la música. También puntualizó que tendrían que adaptarse a los tiempos actuales, en el ámbito sociocultural, con la posición de las mujeres de manera más consolidada y el tema ambiental, dándole peso a los diferentes biomas dentro de la Macros, como si fuera una moderna Arca de Noé. El final quedaría abierto intencionalmente, para que el espectador decidiera cómo se resolvería el triángulo amoroso. Este tema y la resolución con los enemigos protegiendo a los protagonistas también lo implementarían en la serie Macros Frontier. Finalmente, este documento tendría que servir a cualquier guionista que fuera contratado para seguir un lineamiento y adaptarse a la visión de Shoji Kawamori para un reboot hollywoodense de la épica de Macros. Pero entonces, ¿de dónde viene el título visto en el documental del VHS? En 2017, un usuario de los foros de Macros World encontraría, también entre la colección del fallecido Kevin Seymour, el guión, fechado el 15 de abril de 1994, escrito por David Newman, guionista de 3 de las películas de Superman de los 70s, con el título Macros Final Outpost Earth. En él leeremos prácticamente la trama de la serie de TV original, solo con algunos cambios y agregados. Newman no respetaría las indicaciones del tratamiento de Kawamori. Para empezar, en este guión sí se indica la caída de la Macros y posterior reconstrucción, además de presentar a los Entradis básicamente como humanos con peinados raros. Y lo más curioso, el protagonista, o sea, la versión live action de Hikaru,
llevaría el nombre de Reach y a las Valkyries las nombraría Varitek. No se sabe si este guión solo fue un borrador, si existieron más de ellos antes o después, y solo podremos especular por qué finalmente no se realizó la película. Una razón podría tener que ver justamente con este guión, no por la calidad, que en realidad sí es deficiente, sino por el hecho de que, invariablemente, Robotech en ese momento seguía demasiado fresco en el imaginario colectivo occidental. La llegada de una película de Macross solo haría que la gente la confundiera y comparara. Solo basta leer el guión de Newman para entender que, incluso él, quien fue contratado para escribir la historia para Macross, parecía no saber las diferencias con Robotech, y por ende vio fácil llamar Reach al protagonista y Varitek, tal cual son llamados los Valkyries en la adaptación estadounidense. Otra razón tendría que ver con los problemas legales que podrían tener con Harmony Gold. Y no olvidemos que justo a finales de 1996 se estrenaría otra película sobre una invasión alienígena, Día de la Independencia de Roland Emmerich. Pero creo que la razón más importante, que tiene aún más peso para no realizar un live action de Macross, tiene que ver con que en ese momento la tecnología CGI no estaba tan desarrollada. Incluso compañías grandes con millones de dólares de presupuesto para efectos visuales tenían sus limitantes. La película de acción real de Macross estaba siendo producida por Galaxy Films, una compañía sin producciones en su currículum, ni antes ni después de 1994, así que podremos imaginar el presupuesto limitado. Tendrían que pasar más de 10 años para ver una película que pudiera mostrar robots transformándose de manera realista en Transformers de 2007. Actualmente la tecnología sí es capaz de mostrar de manera realista las Valkyries de Macross, sumado a que los problemas legales por Robotech ya están resueltos. Así que, ¿tú crees que sea buena idea un live action de Macross en la actualidad? ¿O quizás a largo plazo? Espera próximamente el video comentando todo el doloroso guión de Macross Final Outpost Earth. Gracias por ver. ¿Qué opinas del fallido live action de Macross? Leeré todos los comentarios. Me hago llamar Joe y sigamos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.